vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a hacer práctica para el examen, que sería transistores MOSFET. Entonces, bueno, en primer lugar, dijimos que el examen es este lunes. Los temas son el transistor en CD y el modelo digital. Entonces, bueno, el lunes es 3 de noviembre, ya estamos en noviembre casi, a la 1 de la tarde en la 418. Ok, entonces para revisar esta parte, cuestiones que tengo muchos ejercicios, pero vamos a ver, iría a hacer, voy a ir copiando los problemas, déjenme nada más un segundo para ver este, por ejemplo. Ok, este circuito de aquí es un amplificador en CD, vamos a empezar a repasar las ecuaciones. Dijimos que la parte que entra es la de corriente directa, no entra la parte de corriente alterna porque el amplificador como tal, la ganancia y esas cosas las vamos a hacer después. Entonces, para este primer problema, el objetivo va a ser calcule la corriente ID, la tensión VGS, la tensión VDS, determine en qué región de operación se encuentra el transistor. Em, el circuito dice que tiene aquí arriba en el enunciado un valor de K que sería el parámetro de transconductancia del transistor. Se llama parámetro de transconductancia, aunque la transconductancia también es Gm minúscula. Gm es la transconductancia de corriente alterna y K es el parámetro de transconductancia del transistor. Se llaman diferente, pero el nombre es lo de menos, ¿verdad? Lo que hay que saber es que son diferentes. Ok, y entonces para poder resolver este problema, además de K, tenemos VTH. Y en este circuito están dando un voltaje de Early, lo que significa que el transistor tiene modulación de longitud de canal. Vamos entonces a calcular. Este sería el problema número uno. Y en todos los transistores MOSFET, la corriente por el gate siempre es cero. Aquí nunca hay corriente. Entonces yo puedo calcular de una vez la tensión de este lado. La tensión de ese lado es un divisor de tensión entre R1 y R2. Y después podemos calcular mallas para revisar cuánta es la tensión VGS y poder resolver con las ecuaciones del circuito. Entonces, vamos a calcular, vamos a decir que el voltaje en el gate es igual a VDD por R2 entre R1 más R2 y nos queda 9 voltios, 3 mega ohms, 6 megas, 3 megas y con calculadora
Aquí para no usar la misma calculadora siempre podríamos usar, vamos a usar Python Rep. Vamos a ver. Y entonces me meto al escritorio, hago un programita. mm, Y ponemos 9 por 3 entre 6 más 3. Yo puedo poner 3 megas, 6 y 6. Y eso me da 3 voltios exactos. Esa es la tensión del gate. Luego puedo calcular la tensión del source. La tensión del source depende de la corriente del circuito. Entonces sería la corriente de drenador por la resistencia del source. Tengo voltaje en el gate, voltaje en el source es una ecuación. Y si combino esas dos, obtengo que el voltaje VGS es 3 voltios menos ID por RS. RS son 3 kiloohmios. Esta vamos a rotularla como la ecuación 1. Ok, entonces ya tenemos la tensión de encendido. El transistor siempre eh, tiene la posibilidad de estar en tres regiones. Una es que esté en corte, la otra es que esté en saturación o la otra es que esté en la región lineal. En corte significa que la tensión del gate no es suficiente para encenderlo. Este transistor tiene aquí 3 voltios. Y 3 voltios es mayor que 1 voltio, que es el voltaje mínimo de encendido. Entonces es muy probable que esté encendido. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es escoger una de las dos regiones para resolverlo. Y entonces vamos a suponer, y suponemos región de saturación. Tengo una pregunta. Dice que los condensadores, que si es verdad que no se toma en cuenta el aporte que da la tensión de entrada porque el condensador es un abierto. Son dos cosas, sí. Em, los problemas de amplificadores se resuelven por superposición. Primero se hace la parte de CD, considerando que todas las fuentes de CA están apagadas. Entonces, se apaga VIN y entonces se pone que sea igual a cero. Y lo segundo es que los condensadores en CD están completamente cargados y no pueden tener ninguna corriente. Entonces, condensadores son abiertos. Ya después, para el otro examen, lo hacemos en CA. Y en CA había que reemplazar el transistor por un modelo equivalente. Ese modelo ya no entra. Ajá. Y entonces aquí se apagaría VDD, se enciende Win y los condensadores son un corto. Sí, eso es importante. Entonces, del diagrama, lo único que va a quedar, es que aquí no lo puedo pasar como algo por encima. Entonces, vamos a ver. Lo único que queda es esto que está en el centro. Ok, cosas que no dije tampoco son los,
las terminales del transistor, este es el gate, este es el drain, este es el source, este es el sustrato y el source están al mismo potencial, entonces si USB es igual a cero, eso significa que no hay efecto de sustrato, efecto de cuerpo. Y bueno, este símbolo es el símbolo de un NMOS. Entonces, para un transistor tenemos la corriente de drenador, es un medio de K' por W entre L por VGS menos VTH al cuadrado. Eso para un transistor ideal. El transistor que viene en este ejemplo también tiene un parámetro aquí, lambda. Entonces, vamos a hacerlo con todo ese parámetro lambda. Entonces quedaría uno más lambda VDS y así hacemos la solución completa. Pero si el problema dice que la parte de CD es ideal, vamos a descartar este pedacito. Si dice que tiene que considerar modulación de largo de canal, tenemos que poner esta parte. Em, si dijera que tiene efecto de substrato, la ecuación es la misma, con la diferencia de que el VTH, sí, el VTH, este VTH se modifica, ¿verdad? Y entonces puede tener también el otro efecto, pero casi siempre los estudiamos uno a la vez porque si no las ecuaciones se hacen muy grandes. El VTH para este caso sería VTH cero más gamma raíz de 2 phi f más VSB menos raíz de 2 phi f. Y entonces habría que resolver esas dos ecuaciones juntas con la ecuación del transistor también. Entonces depende de cuántos efectos no ideales tenga. Si está ideal, usamos VTH, el que viene en el enunciado, le ponemos un voltio. Y si está ideal en esta parte de la izquierda, no tendríamos que ponerle todo este paréntesis. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el ejemplo así como está. Decimos que no hay efecto de substrato. Entonces esto se cancela y da cero y por lo tanto todo esto da cero. Y además gamma es cero cuando el transistor es ideal. Ok, entonces tenemos una ecuación de tres variables porque tenemos la corriente, la tensión VGS y la tensión VDS. La ecuación uno relaciona VGS con la corriente. Entonces necesito otra ecuación. La otra ecuación, esta podríamos llamarle 2. Y la tercera ecuación es la tensión VDS del transistor. Yo ya tengo VGS, pero necesito VDS. Lo que podemos hacer para esa es sacar una malla por este lado. Entonces la tercera ecuación sería la malla por el drenador. Lo que me dice es que VDD es igual a ID por RD más la tensión VDS más ID RS, porque ID viene por el drenador. La corriente del source es la misma corriente del drain, porque no hay otra corriente. Entonces de aquí despejamos VDS, que sería, vamos a ponerle números, 9 voltios menos ID por la resistencia de 6 kilo ohms menos ID por la resistencia de 3 kilo ohms. Y esta sería la ecuación número 3. Todas esas ecuaciones las combinamos y entonces usamos esta ecuación que dice ID es igual a un medio y le ponemos todos los números. Tengo K' W entre L. El problema lo que me da es K. Y sabemos que K es igual a K' W entre L. Entonces tengo K completo. Son 2 miliamperios entre voltio cuadrado. Luego tengo VGS, pero VGS es la ecuación de arriba. Serían 3 voltios menos ID por 3 kilo ohmios
al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por uno más lambda, que lambda es, dice que uno sobre lambda es 100 voltios. El voltaje de Early, esto se llama VA o voltaje de Early, se define como uno sobre lambda. Nosotros vimos lambda solito, pero entonces VA es uno sobre lambda, son 100 voltios. Por lo tanto, lambda es uno sobre 100. Esto es lambda. Y aquí adentro va VDS. VDS es lo que acabamos de despejar, que son 9 voltios, menos ID por 6 kiloohmios, menos ID por 3 kiloohmios. Y de aquí resolvemos para ID. Esta ecuación es cúbica, y ya en una de las clases la habíamos visto. Entonces se puede resolver en la calculadora. Aquí podemos resolver eh, qué es esto. Vamos a hacerlo paramétrico. Entonces VD son 9, esto es VD. Luego R1 son, extra R1 son 16 megas, R2 son 3 megas, y esto acepta cosas así combinadas. Entonces, eso nos da G. Luego vamos a sacar la solución de esa ecuación, y para eso, eh, bueno, ustedes lo harían en la calculadora. Yo necesito declarar una variable, entonces eh, necesito solve y necesito eh, symbol. Hacemos esta que ya viene. Entonces yo declaro una variable x y pongo la ecuación igual a cero. Entonces la variable sería o medio por, pongamos variables aquí arriba. Entonces vamos a poner que k son 2 milis, rd y rs. Rd son 6K, rs son 3K, punto 5 por K por VGS menos VTH al cuadrado. Un Python cuadrado es con doble asterisco. Entonces ponemos VGS, que son tensión en el gate menos la variable por RS. Eso está al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por uno más lambda. Lambda está definido, entonces vamos a poner Lx. Para no poner el nombre, Lx sería uno sobre 100 lambda V de S, que es V de D, menos ID por RD, menos ID por RS. Y eso tengo que igualarlo a cero, entonces debería estar igualado a la variable. Lo que voy a hacer es que voy a pasar la variable restar y lo dejo que eso sea igual a cero. La solución de eso la voy a guardar en ID. Claro, ID decía que era una palabra ahí reservada. Y entonces si tenemos ID. Tengo tres soluciones, dos complejas y una real. Y si lo hacen en la calculadora, la solución que les da el método de Chipsolve es la real. Entonces, si uno busca las tres soluciones y no encuentra las otras dos, es porque puede haber dos soluciones complejas. Aquí entonces tendríamos 720,54 microamperios. Las otras dos soluciones son complejas
y no son válidas. Si me hubiera dado más soluciones válidas, tengo que descartarlas calculando el resto de los parámetros o verificando las regiones de operación del transistor. Yo supuse que está en saturación, entonces hay que ir a demostrarlo. Pero primero vamos a calcular estas cosas intermedias. Ya tengo ID, necesito VGS y necesito VDS. Entonces puedo usar la ecuación uno y la ecuación 3. VGS sería 9 voltios menos 720,54 micros por 3 kilo ohms. Vamos aquí. Entonces aquí podemos poner que VGS es igual a VG menos la solución de ID, pero vamos a poner la primera solución. No me acuerdo si Python empieza con la uno. Creo que sí, por la resistencia RS. Em, Esto es sintaxis, un segundo. Ahí. Y Python empieza en cero. Un segundo. Ok, sí. Esta, qué susto. Esta es la solución real, porque esto dice 0 por 10 a la menos 25 y que, bueno, para efectos prácticos esto es cero. Entonces este pedacito lo voy a omitir porque sé que la solución real es esta. Lo otro que podríamos hacer es nada más decir, quiero la parte real, creo que es un valor absoluto de esta cuestión. Y entonces nos da 838,4 milivoltios. Podríamos trabajar con un decimal más, 37. Y la tensión VDS sería esta ecuación de aquí, sería 9 voltios menos ID por 9 kiloohmios. Porque los 9 kiloohmios los puedo sacar a factor común, las ID y los sumo, entonces sería por aquí. Y aquí tendríamos que es esta ecuación, solo que sin la X, entonces la X sería esto. Y ahí tenemos 2,515, 2,5151. Así, y ya tenemos las tres soluciones. Entonces, podemos comprobar la región de operación, que sería la segunda parte. Determina en qué región de operación se encuentra el transistor. Y para eso lo que habíamos puesto era saturación. Entonces, comprobando saturación. En saturación, la tensión VDS tiene que ser mayor o igual que VGS menos VTH. Y para esta solución dio 2,5151 mayor que 838,37 milivoltios. Ya se ve que sí cumple, porque a esto yo le resto, un segundo, tengo otro problema, y es que VTH es un voltio. Y entonces VGS menos VTH me dice que el transistor está apagado.
Ajá, porque VGS, esto es menor que VTH. Entonces, esto significaría que el transistor no estaría encendido y por lo tanto esa solución no es correcta. Esta otra solución, esta otra solución también podrían ser válidas porque esto está 0 por 10 a la -23 y esto es 0 por 10 a la -25. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar las otras soluciones, porque es mentira que las otras soluciones son complejas. Perdón, aquí esto fue error de Python de que parecía que las otras eran soluciones complejas. Este, las soluciones van a ser este pedacito, el pedacito real. Entonces, porque es que esto es cero, prácticamente esto es cero. Y el otro pedacito también es cero. Creo que tiene que ver con el solver. Em, entonces, otra solución es 1.4020 y la otra solución es 11.989. Em, ok, entonces, sí tenía más soluciones. La calculadora de fijos sí las da. Nada más vamos a hacer la comprobación. Entonces, X es igual, 0.5 por 2 milis, por GS menos VTH al cuadrado, sería 3 menos X por 3K, multiplicado por 1 más 1/100 por paréntesis 9 menos X por 9K. Eso lo resolvemos y entonces si empezamos a resolver en algún valor arbitrario, me tiene que dar una de las tres. Ahí me dio 11.989, que es la tercera. Si quiero las otras, le doy Shift resolver, la pongo en cero. Me dio 720, que esa es la primera. Y si le doy Shift resolver y le pongo que empiece en 1 miliamperio, todavía me da 720. Le digo que empiece en 1.5 miliamperios, me da 1.4. Entonces, las tres soluciones son reales y las tres soluciones están... sería posible que esté en alguna de las tres. Entonces, lo que hay que hacer es probar las tres. Y entonces dijimos, probando la primera, el transistor no está encendido. Entonces, la primera no sirve. Probando la segunda, vamos a ver cómo lo acomodo. Ok. Con la segunda, mm, el problema es que las otras, todas las otras son más altas. Entonces, su VGS va a ser más pequeño con las demás. Mm, A ver, 9 menos 720
¿Qué estoy haciendo? No son 9 aquí. Esa es la primera. Pero nada más para revisar, tenemos 9 voltios, tenemos 3 en el gate. Si hay 3 en el gate, usamos la ecuación de saturación. Pusimos VGS, pues yo creo que está bien. Es que no me ha encendido con ninguna de las tres. Lo que puede suceder entonces es que no está en saturación. Ok, revisamos entonces. VGS sería VG menos, con la otra sería 1.4020 miliamperios por 3 kilo ohms. Y con la tercera, vamos a hacerlas aquí. Entonces nada más en lugar de usar una, uso las tres. Es que una lista no tiene. mm, bueno, entonces con la uno da menos 1.2061, que tampoco sirve. Y con la tercera da menos 32,965. Entonces tampoco. Em, Ninguna solución em, es válida y por lo tanto entonces no está en saturación y tendríamos que probar en la región lineal. Em, ok, entonces solo para revisar, no es que sí está bien, porque podríamos haberlo resuelto como ideal, pero es que de fijo va a dar lo mismo. Si la solución ideal da 717 microamperios y 847 milivoltios. Entonces estamos bien con la primera solución, que debería ser la primera, y esa no entiende. Entonces vamos a resolver en la región lineal. Y en la región lineal, la región lineal lo que dice es que la corriente es K' W entre L, VGS, menos VTH, VDS, menos VDS al cuadrado, medios. Y en esa ecuación ya tenemos las otras partes, entonces armamos una sola
Dice 2 miliamperios entre voltio cuadrado. Luego tiene VGS, que serían 3 voltios menos ID por 3 kiloohmios. Ah, ustedes saben que ya sé qué fue lo que pasó. No le puse el VTH a la ecuación. Chapa. Porque aquí puse VGS, pero no puse VTH. Ah, perdón. Aquí falta VTH. VTH son voltios. VGS menos VTH. Eh, ajá. Y entonces son, perdón, vamos a corregir. 448,72. Un miliamperio exacto y 11,996. Profe, Sí, dígame. una pregunta, ¿qué fue lo que hizo diferente ahí? Que se me olvidó ponerle el VTH a la ecuación. Cuando estaba haciendo esta solución y la copié con los valores numéricos, no le puse VTH. Le puse VGS, que es este pedacito, pero el VTH lo dejé botado. Ok, listo, profe, gracias. Sí, eh, ese miliamperio se ve muy sospechoso. ¿Verdad? Que era un miliamperio exacto. La cuestión es que 3 voltios menos 3 voltios me va a dar cero, entonces esta no es la correcta. Mm, Ok, entonces con la solución, con la primera, VGS da 1,6538. Eso sí es mayor que VTH, entonces tiene sentido. Con esta me da cero voltios. Esta no tiene sentido. Y con esta me da negativo, porque sería menos 32. Sí, ya se la corregí. Menos 32,987. Entonces esa tampoco. Y la correcta sería esta primera. Así. Ok, entonces tenemos una solución que sí parece ser válida. Hay que comprobar. Entonces, comprobando, necesitamos VDS. VDS si eran 9 voltios menos 448,72 microamperios por 9 kiloohmios. Y es esta que tengo aquí, solo que con el cero. Y eso da 4,9615. Ujú. Y entonces VDS si es mayor que VGS menos VTH, porque del lado izquierdo tengo 4,9615.
9615 y de este lado 1.6538 menos 1 voltio. Entonces sí está en saturación. Qué susto, pensé que no me iba a dar. Ok, esto sería un problema en la región de saturación. La otra región sería útil hacer un problema en la otra región. Entonces voy a tomar este mismo circuito para hacer otro ejemplo. Este ya estaría listo. Ya lo resolvimos con efecto de modulación de longitud de canal. Si lo hacemos ideal, todo esto lo quitamos y entonces tenemos una sola solución. Quedaría muy parecido, ¿verdad? Aquí en el Python dije que si le quitamos todo esto, vamos a obtener una solución parecida, que son 444 micros cuando el transistor es ideal. Y 448 con modulación. Entonces la modulación de largo canal siempre aumenta la corriente. Bueno, generalmente en este tipo de problemas, si tengo la misma tensión del gate, la corriente aumenta con el efecto de modulación porque en la curva del transistor eh, teníamos una pendiente. Entonces, transistores ideales tienen pendiente de cero, son completamente horizontales. Las curvas de salida, estos VDS, estos ID. Transistores ideales no tienen un aumento de corriente. Transistores con modulación tienen más corriente de la necesaria. Y bueno, entonces por ahí, para hacer un segundo ejemplo de polarización, voy a cambiarle los valores de los componentes y entonces lo único que voy a hacer es que le voy a poner las resistencias al revés, aquí en la parte de la izquierda. Entonces, a esta le vamos a poner 3 megaohms, a esta le vamos a poner 6 megaohms y eso es casi seguro que está en lineal porque ahora tiene un montón de tensión en el gate y eso me va a dar un montón de corriente y me va a sacar el problema de la región de saturación. Entonces, el valor de K era 2 miliamperios entre voltio cuadrado, el valor de VTH era 1 voltio y lo que vamos a tratar de calcular es la corriente aquí otra vez. Entonces, en saturación, vamos a ver, este sería el ejemplo uno. Aquí puedo hacer otras celdas y entonces si le pongo aquí 3 y aquí 6 solo dándole vuelta, em, no, no es RDR, es esta. Esta sería, RD siguen siendo 6, esta siguen siendo 3. Y aquí en lugar de ponerle megas les puse, no importa, eso no cambia la solución. A esta le pongo 3, a esta le pongo 6 y entonces tengo 1 mili, 2 mili y 11 milis. Ya con 1 mili es suficiente para que no esté saturado. Entonces, sí, la idea aquí sería, sabemos que no está saturado, pero eso es porque intencionalmente lo estamos poniendo, ¿verdad? Lo que habría que hacer es decir que si tengo esta misma ecuación y tal vez lo hacemos ideal, y D va a ser igual a 1 medio de K' por VGS, que ahora van a ser 6 voltios porque la tensión VG
es VDD por R2 entre R1 más R2. Y entonces son 9 voltios por la resistencia de 6 megas entre 3 megas más 6 megas. Estos son 6 voltios. Menos ID por la resistencia RS menos el VTH, que fue lo que se me olvidó la vez pasada. Lo dejamos hasta ahí. Y entonces ID tiene dos soluciones porque ahora es cuadrática. Entonces, para esta segunda, le quito toda la parte nominal y tengo dos soluciones: 1.2883 y la otra es 2.1561. Y sabemos que de esas dos ninguna sirve porque VGS, que serían 6 voltios menos IDRS, es que puede que sí, experiencia para ver. Capaz que no es tan lineal. Hay nada más un segundo. No, sí está bien. El VDS es el que no va a salir. Si ponemos con la uno tampoco. Ok, este me da 2.135.0. Y con la otra me da menos 0.4684. Entonces, esta tiene sentido, esta no, pero cuando comprobamos, vamos a sacar VDS. Bueno, solo con la correcta, que sería la primera, la que parece ser correcta, sería VDD, son 9 voltios, menos la corriente 1.2883 miliamperios por 9 kiloohmios. Y entonces el VDS, incluso con la primera ya es negativo, tengo menos 2,5949. Entonces VDS tendría que ser mayor que VGS menos VTH. Aquí me da menos 2.5949 y eso no es mayor que 2.1350 menos 1. No está en saturación, pero entonces en la región lineal, la ecuación del lineal es ID es igual a 2 miliamperios entre voltio cuadrado. Esta va a quedar un poco larga, porque la ecuación es VGS menos VTH por VDS. Entonces VGS eran 6 voltios menos ID por RS menos VTH VDS. VDS era VDD menos ID RD más RS menos VDS al cuadrado medios, que sería 9 voltios
al cuadrado por un medio, o bueno, dividido entre, no es fácil ponerle el un medio aquí, aquí al frente. Y aquí cerramos y ya está la ecuación. Entonces es una ecuación cuadrática, porque estos paréntesis me dan cuadrático, es ID por ID, y esto es cuadrático y son restas. Y entonces debería tener dos soluciones. A estas las voy a comentar. Y abajo vamos a poner, suponiendo, al revés, suponiendo saturación, y aquí suponiendo lineal. Entonces, las soluciones, aquí no las voy a imprimir, tendría que ser a veces VGS menos VTH por VDS. VDS era VD menos ID, RD más FS, menos 0,5 por esto al cuadrado. Todo esto es igual a ID, por eso lleva al menos X. Ahí ya lo quité. Y entonces la solución de este tiene una corriente negativa y una positiva. Entonces la correcta es la positiva. Me da 972,42. Vamos a poner las dos. Estos son menos 342,79 y 972,42. Entonces esta no, esta sí. Y vamos a comprobar la región lineal. Entonces VGS y VDS. VGS serían 6 voltios menos 972,42 microamperios por 3 kiloohmios. Y VDS serían 9 voltios menos 972,42 por 9 kiloohmios. Sí, está bien, eso es menor que 9, parte de la derecha. Entonces, aquí las calculamos, son estas mismas. Y nos dan 5,9149 y 4,9716. Y entonces VDS tiene que ser menor que VGS menos VTH. Las puse al revés. Mm, es que no calza, ¿verdad? Porque tendríamos que tener. Ah, es que estoy calculando con la primera. Entiendo. Con la segunda. Entonces, 3,0827. Y la segunda son 0,24824.
Ahora sí, es un 0.248424 menor que 30827 menos uno. Y esa sería la solución del ejemplo en lineal. Para transistores en lineal podemos calcular la resistencia al canal. Entonces la resistencia al canal se hace como 1 sobre, había una ecuación, está en el formulario, solo aplica para transistores en lineal y esto es K VGS menos VTH sin el término cuadrático. Entonces eso lo revisamos aquí en el formulario de activos, documentos, exámenes, formulario. Y está por aquí, la resistencia al canal en la zona lineal es 1 sobre K o VGS menos VTH. Entonces podríamos decir que este transistor se comporta como una resistencia de 2 milivoltio cuadrado. VGS al final dio 3 y VTH 1. Ponerle aquí las marquitas de las soluciones ya verdaderas son esta, está por aquí, eso es VGS o VDS y la corriente. No lo pedía, pero saquémosla. Vamos a R canal, que sería 1 sobre K VGS menos VTH. Es 240,07 ohmios. Y listo. Entonces, bueno, transistores en CD es más o menos esto. Ya habíamos hecho la tarea también, que la tarea tenía ejercicios un poco más enredados. Y creo que en CD estamos bien. Lo otro que tenemos que revisar es el modelo digital. Entonces, del modelo digital, voy a buscar aquí ejemplo. También dentro de esta misma carpeta, tengo que subirles estas cosas. Es que estas son prácticas que tenía extra. Em, varias cosas. Es que del modelo digital hay mucho. Entonces, tal vez para hacer un repaso, los transistores digitales, o bueno, los transistores como componente para hacer circuitos digitales, los usamos generalmente en la región lineal y en corte lineal y corte. Eso porque si tengo un inversor, recordamos que el diagrama de un inversor es así. Nosotros vamos a ponerle 0 voltios en la entrada y entonces el de abajo, por supuesto, está en corte, pero el de arriba tiene una tensión VDD, por ejemplo, 5 voltios, y abajo tiene una tensión de 0, entonces tiene un VSG muy alto, sería 5. Y el VSD
debería ser aproximadamente cero para que la tensión de salida me dé 5 voltios. Si tengo cero en la entrada, tengo 5 en la salida porque este es el que conecta. Entonces, si el que conecta es el de arriba, la tensión V SD es aproximadamente cero. Y entonces se cumple que VSD es mucho más pequeño que VSG menos VTH. También porque VSG es muy alto. Entonces el de arriba está lineal. Y casi todos los circuitos digitales funcionan en la región lineal o en la región de corte. No importa si es este o si son las compuertas o lo demás. Entonces, los inversores, cuando los habíamos estudiado, tenían una curva de transferencia, tenían una curva em, que era más o menos así. Vamos a ver. Así, después tenían una curvita y después así. Y tenían un punto de disparo. El punto de disparo de este inversor era VSP cuando la entrada está en V de medios. Esto es V in y esto es V out del inversor. Y el punto de disparo era una ecuación. La ecuación, ya cerré el formulario, voy a dejarlo abierto. Es esta a la derecha, a ver qué se me hizo. Aquí está abajo. En realidad no debería decir V20, debería decir por, punto de disparo. Esto debería ser VSP, tengo que arreglarlo. Pero bueno, lo que dice es que el diagrama cruza por V de medios en ese voltaje. Es que tal vez está al revés y lo estoy interpretando al revés. Y tal vez es V de medios en la parte de arriba y abajo el punto de disparo. Creo que es así. Esto es VSP y esto es V de medios, porque quiero el punto donde cruza por la mitad. Entonces sí sería Oin, lo que está en el formulario está correcto. Sí. Entonces, vamos a poner este ejemplo 3. De enunciado voy a poner que considere un inversor CMOS donde mi NSOX' es igual a, eh, vamos a ponerle 180 amperios entre voltio cuadrado. Mi P Cox prima tiene que ser más bajo, entonces le voy a poner 120. em, VTH del transistor N es medio voltio. VTH del transistor P es menos 0,65 voltios. Vamos a poner que W entre L del transistor N es igual a 10 entre 0,18 y vamos a poner que WP entre LP es 20 entre 0,18 y creo que con eso tenemos. Entonces, está bien. Las preguntas que voy a poner son, uno, calcule el punto de disparo, que es la ecuación directamente. Entonces, punto de disparo del inversor sería el voltaje umbral positivo, que son 0,5 voltios, la raíz de estos K, y los Kp y Kn, que a veces la fórmula dice beta n y beta p, serían mu n Cox prima multiplicado por el ancho. Entonces sería 120
multiplicado por 20 entre 0,18 dividido entre 180 multiplicado por 10 entre 0,18. Vamos a ver, es que no queda bonito. Ah, no va a quedar bonito, no importa. Eh, a eso lo vamos a multiplicar por v de d, bueno, no lo había puesto aquí, pero v de d, le vamos a poner 5 voltios, me parece mucho, pero no importa, pongámosle 5 voltios. Entonces tendríamos 5 voltios menos, y se pone el absoluto de 0,65. Del lado de abajo tendríamos que poner uno más y poner esta raíz otra vez, entonces nada más la voy a copiar. En la raíz se cancelan muchas cosas. Aquí lo que se ve es que los W entre L tienen la misma longitud, entonces puedo cancelar las longitudes. Bueno, solo eso se cancela. Y esto sería de ponerlo en la fórmula. Entonces, para este 3 vamos a poner que VTHN es 0,5, VTHP es 0,65 con negativo. Eh, Vamos a ponerle K'M es 180 micros, porque eso es K'P. P sería 120. WL del N sería 10 entre 0,18. WL del P sería 20,18. Entonces ponemos que el voltaje de disparo, el punto de disparo es VTHN más la raíz. Creo que la raíz en Python tengo que sacarla de una biblioteca. Vamos a ver, veámoslo con luz. Dice que si la función raíz no está definida, entonces tengo que importar la biblioteca. Y puedo usar la misma biblioteca simbólica que estamos usando. Entonces, from simply import the square root. Y ahora sí. Entonces, me queda la raíz de una fracción. En el numerador va Kp' por WL del P. Y abajo va Kpn, no Kpn por WLn. Y esta raíz la multiplicamos por v de d, que no está definido, menos el absoluto de VTHP. Todo eso lo dividimos entre 1 más esta misma raíz. Y esto me da 2,5632. No está tan mal porque el punto de disparo tiene que ser 2,5, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es más o menos simétrico. Eh, Otra posibilidad es que tengamos que cambiar parámetros para poder entonces encontrar cuándo esto cruza exactamente por 2,5, porque tal vez está un poquito por encima. Y lo que se hace es que se deja uno de estos anchos como variable. En general, el que se prefiere ajustar es el transistor P porque es el que queda un poquito más grande. Entonces uno podría tomar esta ecuación y igualarla a 2,5 y calcular entonces el ancho del transistor em, N. Entonces podríamos decir, como punto número 2, calcule WN para que el punto de disparo sea exactamente
2,5 voltios. Que sería, nada más hagámoslo aquí un poco rápido. Lo que tendríamos que hacer es tomar esta ecuación, igualarla a 2,5, ¿verdad? Pero entonces lo que voy a hacer es que ese 2,5 lo paso a restar aquí y la ecuación queda igualada a cero. Y vamos a poner que importamos symbol y sol. Y entonces vamos a poner la sintaxis, ya no me acuerdo, así. Y vamos a poner sol de todo eso. No tenemos que ponerle el cero, pero tenemos que ponerle la X. Esto va a ser W N. Y la X, esto era W entre L. Entonces esto sería X entre 0,18. X entre 0,18. Y imprimimos el resultado. Y entonces me da 11,408. Aquí la cuestión sería que vamos a poner 2,5 es igual, copiamos todo, que va a quedar enorme. Sería 120 entre 180 por X entre 10. El punto 18 se cancela. Y aquí quedaría 5 menos 0,65. Queda uno más, raíz 120, 180, X 10. Y entonces W N dio 11,408. Normalmente eso queda en micrómetros. Y entonces podemos decir W entre L son 11,408 entre 0,18. Arriba están micrómetros, abajo también. Lo que pedí era W. Ok, ahora el modelo digital funciona, sirve para calcular además la velocidad de estos inversores. Y para eso lo que necesitamos es, bueno, voy a poner la pregunta. La número 3 sería, calcule los retardos em, delays, y los tiempos de transición de este inversor. Ok, esto es un poquito más largo. La idea en principio es que si la señal de entrada es una señal cuadrada, digamos, la señal viene por aquí, después sube y después baja. Esto es el tiempo y esto es V in. La señal de salida no va a ser así de sencilla. Primero porque es un inversor, entonces debería empezar en alto. Después porque esta señal no empieza a cambiar inmediatamente, sino que tiene eh, un delay y después tiene un tiempo de caída. Entonces aquí también tiene un delay y aquí tiene un tiempo de subida. Entonces, desde el 90% de la salida hasta el 10% de la salida, eso se llama el tiempo de caída. Y desde el 10% hasta el 90%, este es el tiempo de subida. Desde el 50% de la entrada hasta el 50% de la salida, esto se llama el delay.
TP, HL. Y esto solo se llamaba THL. Y este es TLH. Y desde el 50% hasta el 50%, este sería TPLH, porque la salida va de abajo a alto. Entonces, los de arriba, estos de arriba son los delays. Y los de abajo son los tiempos de transición de bajo a alto y de alto a bajo. Esto sería V out. Y esos son los tiempos que queremos calcular. Las ecuaciones de los tiempos eran muy fáciles porque dependían de 0,7 de R por C y de 2,2 de R por C, pero hay que sacar cuánto es R y cuánto es C para estos inversores. Aquí arriba tenemos parámetros, entonces tenemos mu n Cox, mu p Cox y yo necesito despejar Cox. Vamos a suponer que la tecnología es la misma que hemos visto a lo largo de todo el curso, entonces mu n y mu p son valores conocidos y los vamos a arrastrar desde el primer examen. Mu n era 1350 centímetros cuadrados entre voltio segundo y estas son 480 centímetros cuadrados entre voltio segundo. Por lo tanto, vamos a decir que el Cox prima para el transistor N va a ser 180 microamperios entre voltio cuadrado dividido entre mu n, que era 1350 centímetros cuadrados entre voltio segundo. Em, Solo que esto me va a dar centímetros y después tengo que pasarlo. Creo que está más complicada la cuenta, pero está bien. Entonces, 180 micros dividido entre 1350 me da 133,33 y esto debería darme nanofaradios porque está por 10 a la menos 9 entre centímetro cuadrado. A esto hay que multiplicarlo por el tamaño del transistor. Entonces, en realidad esto sería Cox dividido entre W por L. Y lo que yo necesito es Cox, que sería 133,33 nanofaradios por centímetro cuadrado por el tamaño del transistor. La longitud es de 0,18 micrómetros, que 0,18 micrómetros en centímetros sería por 10 a la menos 4 centímetros, porque un centímetro tiene 10 a la menos, tiene 10 a la 4 micrómetros. Un centímetro tiene 10 milímetros y un milímetro tiene 1000 micrómetros, entonces es 10 a la menos 4. Y la longitud serían 11,408 por 10 a la menos 4 centímetros. 6 centímetros cancela con centímetros y entonces tenemos Cox. Normalmente Cox lo han enunciado, pero como este ejemplo me lo acabo de inventar, hagámoslo así. Entonces tendríamos 0,18 por 10 a la menos 4 por 11,408 por 10 a la menos 4. Esto va a dar femtos. Ajá, 2,738 femtofaradios. Esa es la capacitancia de los transistores N. Y la resistencia de los transistores N la podemos sacar con otras ecuaciones. Recordamos que en el modelo digital los transistores van a descargar a través de la curva de salida. Y la curva de salida de los transistores es como así. Entonces, este punto es el punto de VDS máximo cuando el transistor, por ejemplo, aquí estaba en corte, aquí estaba justo recién encendido y después iba a pasar por una pendiente uniforme. Decíamos que era un modelo aproximado y la pendiente de esto era el inverso de la resistencia. Entonces, Rn es delta y D entre delta VDS a la menos uno. Este punto de aquí a la izquierda es 0, 0. Entonces, si yo tengo este punto de arriba, lo único que necesito es el voltaje y la corriente. Entonces, la resistencia, también revisando el formulario, em,
Bueno, aquí viene. Dice que RP es VDD entre ISD y RN es VDD entre ISD. Abajo tiene un montón de letras. Lo que dice es que es la corriente del transistor cuando VSG es igual a VSD es igual a VDD. Es decir, es la corriente en este punto máximo de la curva cuando la tensión VGS es igual a la tensión VDS. Es decir, cuando el transistor tiene toda la tensión aplicada en el gate. Porque así es como funciona, ¿verdad? Yo le pongo mucha tensión en el gate. Em, Ahí alguien tiene como los apuntes. No tengo ni idea de cómo, ¿verdad? De cómo prohibir que apunten cosas. Espero que no me dibujen ahí. eh, pero bueno. Am, ya me distraje. Es que todo esto es vacilón de configurar. Bueno, entonces, seguimos. La resistencia, decimos que según esa ecuación tiene que ser la tensión de alimentación del circuito dividido entre la corriente máxima que tiene ese circuito y la corriente máxima de ese transistor es la corriente de saturación. Porque a pesar de que el transistor llegue a funcionar en corte, en lineal, que sería esta parte, la corriente de saturación es el punto máximo y la corriente de saturación es un medio de Kn prima W entre L, VG es igual a VDD menos VTH. Y así sacamos la resistencia. Entonces esto serían 5 voltios, esto sería un medio, esto sería Kn', que son 2 miliamperios entre voltio cuadrado. No, mentira, este le habíamos puesto otro valor. Estos son 180 microamperios entre voltio cuadrado por W entre L, que para este ajustado era 11,04, no, 11,408 entre punto 18 multiplicado por VDD, que son 5 menos VTH, que son 2 no, 0,5 porque es el n al cuadrado. Puede que esa corriente esté demasiado salida, pero bueno, vamos a sacar la corriente de saturación del transistor N. Entonces aquí tendríamos que sacar I de N SAT. Eso sería un medio por K' del transistor N por W entre L del N. En realidad aquí tendría que ser WN entre punto 18 porque el WN es el que acabamos de encontrar, por esto al cuadrado. Y esto al cuadrado sería VD menos VTH del N. Y VD son 5 y entonces imprimimos. Em, Algo hice mal. Creo que es que este parámetro WN está metido en una lista, entonces hay que desempaquetarlo y por lo tanto hay que escoger WN0. Ah, es que siempre lo llamo con paréntesis redondos, es con paréntesis cuadrados. Y ahí está. Entonces son 115,5 miliamperios. Bueno, serían 5 voltios entre 115,5 miliamperios. Por eso dije que está un poco salido, porque está un poco alto, pero no importa. Eso es porque también para un VTH de medio voltio, el voltaje de alimentación debería haber sido muchísimo más pequeño, pero dejémoslo así. Y entonces vamos a poner que Rn es igual a VD entre IDN SAT 43,286 ohmios. Hay que hacer lo mismo para P y para
RP. Pero aprovechando que aquí tengo esta hojita, vamos a hacerlo en la programa. Entonces, vamos a sacar, ay, es que esto lo hice afuera. Entonces, Cox' n es igual a KPN, no es que mentira, porque KPN, sí, son 180 micros entre mu n. Yo no sé si esto me acepta barritas así, manejémoslo así. Y esto se multiplica. em, el problema es que los parámetros de arriba los tengo en valores absolutos. Entonces, yo hubiera puesto, no importa, usamos la calculadora. 18 por 10 a la menos 4, 11,408 por 10 a la menos 4. Luego vamos a poner el del P, sería que APP, P, este transistor era de 20, la corriente de saturación del P sería KPP, WP era 20,18, VD menos el absoluto de HP, que eso es VSG, que sería VD menos el absoluto de TH. Y luego las resistencias. Y sería bueno imprimir estas dos cositas. Y con todo eso, entonces, Cox' de este da 9 femtofaradios exactos y el otro da 39,635 ohmios. Entonces, finalmente, los retardos los puedo calcular con el módulo digital. Es un inversor, entonces el inversor tendría que dibujarlo con el módulo digital. Em, bueno, me faltan parámetros porque en este inversor no tengo nada conectado en la salida y no he definido cuáles son las capacitancias parásitas. Bueno, sí, puedo decir que son las de Cox que acabo de calcular. Entonces, em, el módulo digital del transistor N se vería así. Este condensador de la izquierda es 3 medios de Cox, que en realidad ya se debería llamarse solo Cox, no Cox prima. Bueno, no importa. Y aquí tenemos resistencia a switch y capacitancia, eso es Cox N, Cox N, eso es Rn. Arriba tenemos entonces otro interruptor, la resistencia Rp, y este modelo queda como invertido de cabeza. Entonces lo conectamos aquí, estos 3 medios de Cox P. Y de aquí para arriba tenemos Cox P. Entonces, ¿qué sucede? Que el circuito carga a través de una resistencia RP toda la capacitancia del nodo de salida. Y el circuito descarga a través de Rn toda la capacitancia del nodo de salida. Entonces, el tiempo de LH sería
el tiempo que dura cargando, que sería 0,7 multiplicado por, no, y creo que la ecuación es con 2,2. Vamos a verla. Siempre cierro el formulario. Mm, Aquí está, TLH y THL es con RP y con RN con 2,2. Entonces, sí, 2,2 por la resistencia total de carga, que sería RP, por la capacitancia total del nodo de salida, que es COXN más COXP. Entonces, TLH va a tener 2,2 multiplicado por RP, que son 39,635 multiplicado por la suma de las capacitancias, que son 2,738 femtos, más 9 femtos. Entonces esto de LH sería 2,2 por la resistencia RP por las capacitancias COX PP más COX N, que solo deberían llamarse COX P y COX N porque van sin la prima. Aquí esto me queda de LH, de LH, y seguro tiene un montón de decimales. Ah, bueno, sí, me lo dan en notación científica, entonces es 1,0235 picosegundos. DHL sería 2,2 por Rn, esta R está fea, Rn por Cox N, las capacitancias, las dos se suman. Y aquí a la derecha THL sería 2,2 por aquí van 43,286 por la suma de capacitancias. Da muy parecidos. Este inversor está bastante simétrico porque ya lo habíamos ajustado. Pues HL sería con FN y tendríamos 1,1178. Así. Luego se pueden calcular los delays. Los delays son importantes. Se llaman TP, LH y TP, HL. Las ecuaciones son muy parecidas, nada más que en lugar de 2,2 tenemos 0,7. Entonces sería ampliarlas y ajustarlas. Entonces esto sería TP, 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 TP. Y estos llevan 0,7 y 0,7. Entonces los delays son 0,325 y 0,326 y 0,356. Eso es bastante poquito. Y después el inversor puede operar a una frecuencia máxima. Entonces la frecuencia máxima de operación se puede hacer de dos formas. Uno puede decir que em, el inversor en la salida, no importa el delay, porque el delay nada más es un desplazamiento de las ondas hacia la derecha, pero podemos decir que él tarda un tiempo en subir y inmediatamente tarda un tiempo en caer, después un tiempo en subir, después un tiempo en caer. Esto de aquí era TR y esto de aquí es TF, que TR era TLH y esto es THL. Entonces, si uno quiere que esto sea el periodo, yo puedo decir que la frecuencia máxima, el periodo mínimo, sería THL más TLH, que serían 2 puntos, y sumamos aquí como a mano, uno, tres, bueno, es que sumar de derecha a izquierda,
11, 12, 13. Llevo una, 7, 8, 9, 10, 11. Llevo una. Luego siguen 1, 2, 3, 4. Luego llevo una y 2 picosegundos. Y la frecuencia es 1 sobre T, que sería, veamos aquí. Entonces, periodo es igual a T LH más T HL y frecuencia máxima es 1 sobre el periodo. Y entonces da 2,1413, eso está bien. Y esta frecuencia son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 467 megahertz, lo que soporta ese inversor, que es un inversor bonito. Y ya quedó. Em, Ese es el modelo digital de los inversores. El modelo digital aplica para los otros circuitos más enredadillos como las compuertas, pero bueno, se hace más largo porque si uno tuviera compuertas de cuatro transistores, ¿verdad? Que teníamos, perdón, transistor P, transistor N y transistor N. Cada uno de ellos agrega capacitancias y resistencias. Entonces, lo que tendríamos que ver es, bueno, primero que piden, pero con el modelo digital sería reemplazar cada uno por los circuitos equivalentes y buscar entonces la capacitancia total del nodo de salida, porque esta C total va a cargar o va a descargar a través de resistencias y entonces puede que haya un estado donde solo este está encendido. Entonces, solo ese transistor, solo la resistencia de ese transistor carga ese total, pero si hay un estado donde los dos aportan, entonces las resistencias RP están en paralelo y la carga sería más rápida porque estoy cargando con más de un transistor, pero en resumen tiene que ver con lo mismo. Este, y no, por lo demás, yo creo que pueden estudiar bien los exámenes que están ahí en el TEC Digital, los exámenes anteriores. Estos exámenes son buena práctica. Son 3 exámenes, entonces es bastante información. Y pues nada más. Eso sería por hoy. Em, Libros para estudiar, ya les había dicho. El de Razavi ya resolvimos muchos problemas en CD. Ahí está toda la teoría. Y la parte práctica del modelo digital está en el libro de Baker. Aquí en la carpeta de libros en el Baker. De Profe, una este, pregunta. ajá, en el capítulo 10. ¿Este, este documento sí lo puede compartir? Sí, por supuesto, ya casi lo subo. Listo, gracias, El de profe. los apuntes ya se los voy a subir. El capítulo 10 del Baker es el que tiene el modelo digital. Y ahí habíamos visto, después del capítulo 10 hay más cosas. Nada más revisemos un poquito aquí el libro. Ya casi nos vamos. Em, Capítulo 10 modelo digital. Entonces lo que dice es, primero, la capacitancia Miller que usábamos para partir COX. Aquí está la curva donde está I de SAT y VGS para sacar la resistencia. Sacábamos el modelo, sacábamos RN, RP. Efectos capacitivos eran lo del 3 medios de COX y COX. Constantes de tiempo del proceso tienen que ver con esos tiempos de retardo que habíamos sacado. Aquí están los delays y los tiempos de transición y hay algunos ejemplitos pequeños. Entonces, por ejemplo, cargar o descargar un condensador con un solo transistor. Em, Mira, algunos parámetros de referencia. Después vienen las compuertas de transmisión que si las vimos. Vienen los delays de una compuerta de transmisión. eh, y aquí vienen algunos ejemplos. Lo que pasa es que estos son como, este libro tiene problemas más largos de la cuenta, porque estos son como proyectos ya para después.
El inversor está en el 11 y en el 12 están las compuertas lógicas. Entonces uno podría revisar estos capitulitos, pero en realidad con la información que está en la clase y la información que está en las prácticas también debería ser suficiente porque ya vimos todo. Es por si quieren reforzar un poco con ese libro. Y pues eso sería todo de momento, entonces voy a parar por aquí y dejo de grabar y entonces nos vemos ahí el lunes. Muchas gracias.